como a coronilla de la divina misericordia, pode facer Dios curar súa enfermedad. ¿Por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué el cuerpo se enferma justo cuando más necesitamos estar fuertes? ¿Dónde está la lógica divina cuando una madre se quiebra en lágrimas frente a la cama de su hijo, o cuando alguien fiel a la oración recibe un diagnóstico terminal? Estas preguntas no solo surgen en momentos de crisis, son gritos del alma que rasgan el silencio del cielo, esperando una respuesta que no siempre llega como esperamos. Pero ¿y si la respuesta ya estuviera presente, no en forma de milagro instantáneo, sino en forma de invitación? El dolor no siempre llega como castigo. A veces llega como llave, como portal, como herramienta celestial que, aunque no lo parezca, está tallando algo más profundo que la sanación física, la transformación del corazón. Dios no hiere, Dios permite. Y en lo que permite, muchas veces hay una pedagogía oculta. Un llamado que solo se escucha cuando todo lo demás se ha silenciado. Por eso, hay enfermedades que no solo afectan el cuerpo, sino que desnudan el alma. Enfermedades que no destruyen, sino que despiertan, porque en medio del colapso aparece una posibilidad que nunca habríamos contemplado. Volvernos vulnerables ante Dios, sin máscaras, sin excusas, sin escudos. La sanación verdadera, la que trasciende diagnósticos médicos, comienza cuando dejamos de luchar contra el dolor y empezamos a preguntarle qué quiere mostrarnos. Y muchas veces, ese primer paso sucede cuando tomamos el rosario entre las manos y pronunciamos palabras que no entendemos del todo, pero que se sienten como un susurro divino. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. La coronilla de la divina misericordia no fue revelada a un teólogo ni a un sabio. Fue entregada a una mujer sencilla, en un país en guerra, en medio del sufrimiento. ¿Por qué? Porque en ese contexto, el lenguaje del cielo se hace carne. Dios no elige momentos cómodos para revelar su poder, lo hace en medio de la ruina, cuando ya no hay fuerza humana que baste, cuando toda nuestra seguridad se ha caído a pedazos. Y ahí, justo ahí, la coronilla comienza a sanar. No primero al cuerpo, sino al corazón endurecido, a la fe adormecida, a la esperanza que se había rendido. La oración no sustituye la medicina, pero abre la puerta al médico eterno. La sanación no siempre es inmediata, pero siempre comienza en el momento en que se reza desde el fondo del alma. ¿Y si tu dolor no fuera solo un obstáculo, sino un puente? ¿Y si tu enfermedad fuera la oportunidad que el cielo necesitaba para tocarte de forma irrepetible? Tal vez no viniste aquí buscando respuestas, pero esta oración podría ser el comienzo de una conversación con Dios que transforme todo. La pregunta que resuena: ¿dónde está Dios cuando sufrimos? Cuando el dolor aprieta, las preguntas se multiplican. Una de ellas arde más que las demás. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está cuando oramos y parece que el cielo guarda silencio? ¿Dónde está cuando los exámenes médicos empeoran? Cuando el tratamiento no funciona? Cuando la fe se siente como una cuerda fina a punto de romperse. Es una pregunta que no nace de la rebeldía, sino de la desesperación. Una pregunta que no busca desafiar a Dios, sino encontrarlo. Muchos predican que Dios está siempre con nosotros, y es verdad, pero decirlo no basta cuando el alma sangra. Decir Dios te ama suena vacío cuando no puedes dormir por el dolor. Por eso esta pregunta sigue resonando, incluso entre creyentes sinceros, porque no queremos una explicación teológica, queremos sentir su presencia, queremos una señal, queremos saber que no estamos solos en medio del sufrimiento. Lo curioso es que los momentos más intensos de encuentro con Dios no suelen ocurrir cuando todo va bien. No es en la fiesta ni en la comodidad, es en el hospital, en la pérdida, en el cuarto oscuro donde nadie más entra. Ahí, cuando ya no queda nada por hacer, Dios no aparece con estruendos. Él susurra, y ese susurro casi imperceptible se esconde muchas veces en la coronilla. Cada vez que rezas, ten misericordia de nosotros y del mundo entero, estás diciendo con tu alma: estoy aquí, roto,
pero confiando. No entiendo, pero clamo. No veo, pero avanzo. Y en esa confianza ciega, en ese acto radical de fe en medio del dolor, ocurre algo que las palabras no alcanzan a explicar. La presencia de Dios no siempre se manifiesta en milagros visibles. A veces se manifiesta en una calma que no tiene explicación. En una lágrima que cae y al tocar el suelo se convierte en oración. ¿Dónde está Dios cuando sufres? Está en el mismo lugar donde estuvo cuando su Hijo moría en la cruz, en silencio, presente, cerca, sufriendo contigo. Y al igual que con Jesús, ese silencio no fue el final, fue el preludio de la resurrección. La coronilla no tiene poder porque sí, tiene poder porque nos conecta con ese momento en que la misericordia venció al juicio. Nos une al momento exacto en que Dios, en lugar de condenar al mundo, lo abrazó con compasión infinita. Y cuando uno reza desde el sufrimiento, sin entender, pero confiando, algo cambia, porque Dios nunca desprecia el corazón herido que se acerca con humildad. Tal vez no recibas la respuesta que esperas, tal vez la sanación no llegue como la imaginas. Pero si te atreves a seguir orando, descubrirás que la verdadera pregunta nunca fue ¿dónde está Dios?, sino ¿estoy dispuesto a encontrarlo en medio del dolor? La coronilla como lenguaje secreto del cielo. Hay oraciones que nacen del corazón humano, pero hay otras que bajan del cielo. La coronilla de la Divina Misericordia no fue una creación de santos sabios ni de teólogos eruditos. Fue un regalo divino, dictado palabra por Jesús mismo. No como un rezo cualquiera, sino como un lenguaje. Una fórmula espiritual cargada de un poder que el mundo apenas comienza a comprender. Cuando rezamos la coronilla, no estamos simplemente repitiendo palabras. Estamos entrando en un diálogo sagrado, en una frecuencia espiritual a la que pocos se conectan. Es como si estuviéramos marcando un número directo al corazón de Dios. No hay desvíos, no hay interferencias. Cada ten misericordia de nosotros es un eco de la compasión divina, resonando entre el cielo y la tierra. Este lenguaje no tiene reglas humanas, no depende de cómo te sientas, de cuán fuerte es tu fe ese día o de cuántas veces la hayas rezado antes. Su poder está en el origen, porque fue pronunciado por labios divinos para momentos de urgencia. Para el mundo entero, sí, pero especialmente para los que sufren, para los que ya no encuentran palabras. Para los que lloran en silencio mientras otros duermen, Jesús no necesitaba enseñarnos a rezar algo nuevo. Ya teníamos muchas oraciones, pero Él eligió entregar esta con precisión y promesas porque sabía que llegaría el tiempo en que el dolor sería tan grande que solo una súplica pura, breve y directa podría sostenernos. Un lenguaje de emergencia espiritual, un código celestial que activa la misericordia incluso cuando todo parece perdido. ¿Y qué hace tan único a este lenguaje? Que no se basa en merecimiento. No dice sálvame porque lo merezco. Dice ten misericordia. Es la oración del que se sabe pequeño, del que no tiene argumentos, pero sí confianza, del que no exige, pero espera, del que no culpa, pero se entrega. Mientras muchos buscan fórmulas complejas, la coronilla susurra con humildad. Y por eso es tan poderosa, porque el cielo no responde al ruido, responde al clamor auténtico. Al alma que se arrodilla, no por obligación, sino porque ya no puede más. Hay quienes piensan que rezarla es perder el tiempo, pero los que la han rezado con lágrimas en los ojos saben que algo se mueve cuando se pronuncia con el corazón abierto. No siempre vemos los resultados de inmediato. A veces lo que cambia no es la situación externa, sino el alma que se fortalece, se ordena y se llena de paz inexplicable. Tal vez lo que te está faltando no es una solución, sino aprender este lenguaje secreto. Tal vez lo que necesitas no es hablar más, sino repetir menos y confiar más. Y en ese ritmo sencillo, humilde y profundo, el cielo comienza a inclinarse. No porque gritemos, sino porque usamos el idioma que Dios mismo nos entregó, el silencio que sana más que las palabras. Hay momentos en los que hablar ya no sirve.
Las palabras se agotan, los discursos se repiten y los consuelos suenan vacíos. En medio del dolor, cuando la oración se vuelve un susurro sin fuerza, comienza a emerger un lenguaje más profundo, el silencio. Y en la coronilla de la Divina Misericordia, ese silencio no es una ausencia, es una presencia distinta, una presencia que sana. Muchos creen que rezar es llenar el aire de palabras, pero en realidad, las oraciones más poderosas no son siempre las más largas, ni las más elocuentes. Son aquellas que nacen del corazón quebrantado, en un susurro entrecortado, o incluso en el silencio de quien ya no puede más. La coronilla no exige que digas mucho, repite, pero en esa repetición te permite entrar en un ritmo donde las palabras se vuelven mantras y el alma encuentra un espacio para respirar, llorar, escuchar. Jesús no solo enseñó qué decir, enseñó también a detenerse, a guardar silencio, a estar con Él. Y muchas veces, ese estar, ese quedarse frente al crucifijo con el rosario entre los dedos en silencio, vale más que cualquier sermón, porque ahí, en ese instante sagrado, el alma deja de luchar por controlar y empieza a rendirse. Y en esa rendición ocurre la sanación. El silencio dentro de la coronilla es sagrado porque revela lo que las palabras ocultan. Es en el silencio donde te das cuenta de lo que realmente crees, donde la mente deja de correr y el corazón empieza a hablar. Es ahí donde el Espíritu de Dios puede actuar sin obstáculos, donde no hay interrupciones de nuestra lógica ni interferencias de nuestras dudas. Solo hay entrega. Hay personas que, al rezar la coronilla, sienten un peso en el pecho desaparecer sin saber por qué. Otros lloran sin entender. Algunos no sienten nada, pero después se dan cuenta de que algo cambió. No fue la enfermedad, no fue la situación. Fue el alma que, al guardar silencio, fue sanada por dentro. Porque cuando ya no hay nada que decir, Dios comienza a hablar. Y a veces lo único que necesitamos no es que Dios nos hable con voz audible, ni que nos dé respuestas. A veces solo necesitamos saber que Él está, que nos escucha, que nos ve, y eso en el fondo solo se percibe en el silencio. El verdadero silencio no es vacío, es plenitud, es un espacio donde Dios toma el control y el alma descansa. Si estás orando y no sabes qué más decir, qué bueno, estás cerca, no huyas del silencio. Enfréntalo, quédate en él, porque puede que sea ahí donde tu verdadera sanación comience. El cuerpo como altar de misericordia. Cuando el cuerpo enferma, lo primero que sentimos es vulnerabilidad. Nos invade la impotencia, el temor, el cansancio físico que desgasta también la mente. Pero hay algo que muy pocos se atreven a decir en medio del sufrimiento, que el cuerpo enfermo puede convertirse en un altar. Un lugar sagrado donde Dios decide manifestar su misericordia con una intimidad que no cabría en ningún templo de piedra. El mundo ha enseñado a ver la enfermedad como debilidad, como derrota. Pero desde los ojos del cielo, cada herida, cada dolor, cada limitación puede ser una ofrenda. No en el sentido masoquista de soportar por soportar, sino en el sentido espiritual de permitir que el dolor se transforme en canal de gracia. La coronilla de la Divina Misericordia tiene el poder de consagrar ese altar. No necesitas estar de pie, ni tener fuerza en la voz. Basta con estar ahí, aún acostado, con el rosario en las manos o simplemente con el corazón dispuesto. Cada oración que sale de un cuerpo enfermo tiene un peso espiritual que el cielo no ignora. Porque no se trata solo de rezar, se trata de ofrecer, de decirle a Dios, esto que me duele, te lo entrego. Esta fiebre, este cansancio, este diagnóstico, esta limitación, te los ofrezco para que, si quieres, los transformes en misericordia para otros o en paz para mi alma. Hay algo profundamente santo en el cuerpo que sufre y reza al mismo tiempo. Es la imagen viva de Cristo en la cruz. No por casualidad, la coronilla nos hace repetir, por su dolorosa pasión, es decir, por su cuerpo herido, por su carne lacerada,
por su humanidad rota. Y si fue a través de ese cuerpo que vino nuestra redención, también puede ser a través del nuestro que otros reciban bendición, incluso si nunca lo saben. Tu cuerpo no es un obstáculo para la gracia. Aunque esté débil, aunque no responda como antes, aunque esté limitado, es precisamente ahí donde la misericordia de Dios puede reposar con más fuerza, porque en la debilidad su poder se perfecciona. Y cuando tú desde esa fragilidad oras la coronilla con sinceridad, estás levantando un altar que el cielo contempla con honor. No subestimes el lugar desde donde oras. No pienses que por estar en cama o agotado no puedes ser un instrumento. El altar no se mide por su forma exterior, sino por lo que se ofrece en él. Y si tu dolor es ofrecido con fe, si tu cuerpo cansado se convierte en lugar de encuentro con Dios, entonces no estás solo sufriendo, estás adorando. El tiempo de la misericordia y el reloj de Dios. Hay un momento en toda enfermedad en el que el alma se impacienta. Rezas, confías, esperas, pero nada parece cambiar. Es entonces cuando la fe comienza a temblar bajo el peso de una sola pregunta. ¿Cuándo, Señor? Porque sabemos que Dios puede sanar. Lo creemos, pero no entendemos por qué tarda, por qué no actúa de inmediato, por qué permite que los días pasen, que el dolor se alargue, que la incertidumbre se convierta en compañera constante. Y aquí es donde muchos se quiebran, no porque pierdan la fe, sino porque no comprenden el tiempo de Dios. Su reloj no funciona como el nuestro. Su misericordia no obedece a nuestras urgencias, sino a una sabiduría eterna. Hay sanaciones que parecen no llegar, cuando en realidad ya están en camino, solo que en una dimensión que no vemos aún, porque la obra de Dios empieza en lo invisible, en lo oculto, en lo que se gesta en lo profundo. La coronilla de la divina misericordia nos entrena en ese ritmo divino. No es una oración de resultados instantáneos, es una oración de perseverancia. Cada cuenta del rosario es como un paso en la espera, un latido que nos sincroniza con el corazón del cielo. Es como si al rezarla el alma dijera, no tengo control del tiempo, pero confío en el tuyo. No sé cuándo, pero sé que vendrás. Jesús dijo a Santa Faustina que la hora de la misericordia es a las 3 de la tarde. ¿Por qué señalar una hora exacta? Porque en ese pequeño detalle está escondido un principio eterno. Dios actúa en su tiempo perfecto, ni antes ni después, y aprender a alinearse con ese tiempo es parte de la sanación interior, porque la ansiedad también enferma, la impaciencia desgasta, y el alma que aprende a esperar en paz ya comenzó a sanar. Mientras tú desesperas, tal vez Dios ya está moviendo piezas invisibles. Mientras tú cuentas los minutos, tal vez el cielo está escribiendo una historia que solo más adelante podrás entender. Y mientras rezas la coronilla, no solo estás pidiendo, estás entrando en ese ritmo sagrado donde cada ten misericordia es como un golpe de martillo que abre puertas al otro lado de la realidad. No te engañes creyendo que porque no ves, Dios no actúa. Él nunca duerme, nunca llega tarde, pero nunca se apresura. Su misericordia no se activa por ansiedad, sino por fe. Y la fe madura no exige fechas, solo se entrega. Si estás esperando una respuesta, no abandones la oración, no porque sea mágica, sino porque es el puente que sostiene tu alma mientras llega el día señalado. Porque lo que hoy ves como demora, mañana lo verás como perfección, la llave invisible, fe que mueve lo imposible. En la vida hay puertas que ningún médico puede abrir, caminos que ningún consejo humano puede trazar, situaciones que simplemente nos superan. Es ahí donde muchos se rinden, no porque no quieran luchar, sino porque ya lo han intentado todo. Pero lo que el mundo llama final, el cielo muchas veces lo llama inicio, y en ese punto exacto donde las fuerzas fallan, la fe puede aparecer como una llave silenciosa, una llave invisible que, cuando se usa con confianza radical, mueve lo que parecía inamovible. La coronilla de la divina misericordia no funciona por automatismo. No es una fórmula mágica ni un conjuro.
es una expresión viva de fe. Fe en lo que no se ve. Fe en un Dios que no siempre responde con milagros espectaculares, pero que nunca ignora un corazón que confía. Cada oración no es una súplica desesperada, es una afirmación poderosa. Yo creo, aunque no vea. Yo espero, aunque no entienda. Yo camino, aunque todo a mi alrededor me diga que me detenga. Jesús no pidió comprensión, pidió fe, y no una fe perfecta, sin dudas o sin miedo. Pidió una fe sencilla. Una fe que se atreve a confiar en su misericordia, incluso cuando todo parece contradecirla. Por eso, cuando tomas la coronilla entre tus manos y empiezas a rezar con el alma herida, estás girando una llave que el mundo no ve, una llave que no forza puertas, sino que las abre con ternura, una llave que no domina a Dios, sino que lo invita a actuar en su modo, en su tiempo, en su forma. La fe no siempre transforma la situación, pero siempre transforma a quien cree. Y esa transformación es el primer gran milagro, porque cuando crees, dejas de estar a merced del miedo. Cuando crees, no caminas solo. Cuando crees, incluso si el milagro físico no llega, el alma ya ha sido tocada por algo eterno. Muchos han dejado de orar porque no vieron el resultado que esperaban. Pero la fe no se alimenta de resultados. Se alimenta de la certeza de que Dios es bueno, aunque no entendamos cómo actúa. Y la coronilla es ese espacio donde la fe se ejercita, se afina, se purifica. No porque las palabras sean especiales, sino porque el corazón que las pronuncia se vuelve valiente. Si sientes que ya agotaste todos los recursos, tal vez es hora de usar la llave invisible, no para obligar a Dios a hacer tu voluntad, sino para entregarle la tuya, porque cuando sueltas el control, Dios toma el timón, y lo imposible deja de ser un muro para convertirse en un pasaje, los milagros que no se ven. Cuando pensamos en milagros, casi siempre imaginamos curaciones instantáneas, diagnósticos revertidos, cuerpos restaurados frente a los ojos de todos. Pero hay milagros que no hacen ruido, milagros que no aparecen en informes médicos, milagros que suceden en lo más íntimo del alma y que, aunque invisibles, cambian el curso de una vida entera. La coronilla de la Divina Misericordia no solo está relacionada con curaciones físicas, su poder va mucho más allá del cuerpo. Es una oración que alcanza dimensiones que no siempre comprendemos, tocando fibras ocultas que estaban dormidas, heridas que nunca sanaron, dolores que arrastramos desde la infancia y que jamás supimos nombrar. Y cuando se reza con el corazón abierto, estas zonas oscuras comienzan a iluminarse, sin espectáculo, sin aplausos, pero con una eficacia que solo quien lo vive puede entender. Hay personas que, tras rezar la coronilla, no ven desaparecer su enfermedad, pero de repente logran perdonar algo que llevaban años cargando. Otros comienzan a dormir en paz después de meses de insomnio. Algunos recuperan la esperanza sin que nada externo haya cambiado. Y es ahí donde Dios actúa con más sutileza, porque lo más profundo no necesita ruido, solo necesita verdad. El alma también se enferma. Se enferma de resentimiento, de orgullo, de heridas no sanadas, de palabras que marcaron, de rechazos, de soledad. Y aunque el cuerpo reciba tratamiento, si el alma sigue rota, la vida se vuelve una carga. Por eso hay milagros silenciosos que son en realidad los más urgentes, porque sanan desde dentro, porque restauran lo invisible, porque preparan el corazón para recibir lo que Dios quiera dar, incluso si no es lo que esperábamos. La coronilla, rezada con fe, toca esas áreas. No necesita gritos ni promesas, solo necesita humildad, porque cuando tú te postras ante la misericordia y dices, «Ten misericordia de nosotros y del mundo entero», también estás diciendo, «Sana lo que yo no sé sanar, restaura lo que ni siquiera puedo identificar, libérame de lo que me ata sin darme cuenta». Y Dios responde, no siempre con un milagro que los demás vean, pero sí con un cambio interior que marca un antes y un después, una paz que no se explica,
una fuerza que no sabías que tenías. Una claridad que llega en medio del caos. No busques solo milagros que impacten a los ojos, abre los brazos a los que cambian tu alma, porque esos son los que duran, y cuando ocurren, lo externo también comienza a transformarse, no porque lo hayas forzado, sino porque el cielo ya comenzó su obra en ti, la coronilla y las llagas de Cristo. Cada vez que pronunciamos las palabras de la coronilla, tocamos algo mucho más profundo que una devoción piadosa. Tocamos las llagas. Nos acercamos, sin darnos cuenta, a ese momento eterno en el que el Hijo de Dios, colgado en una cruz, ofrecía su cuerpo por amor a un mundo roto. Y es ahí, en esas heridas abiertas, donde nuestra enfermedad encuentra eco, donde nuestro dolor no es ignorado, sino asumido. Cristo no solo sufrió por nosotros, sufrió con nosotros. Y cada una de sus llagas, las manos traspasadas, los pies clavados, el costado abierto, son puertas por las que la misericordia divina se derrama sobre quienes se atreven a creer en medio del dolor. Por eso, cuando rezamos la coronilla, no estamos repitiendo una fórmula vacía. Estamos presentando nuestras heridas a las suyas. Estamos diciendo, Señor, une mi dolor al tuyo, toca con tu sangre mis partes enfermas, lléname de la misma misericordia que brotó de tu costado. La coronilla no menciona las llagas explícitamente, pero cada invocación está impregnada de ellas. Por su dolorosa pasión es una frase viva. No es poética, es real. Es la referencia directa a un cuerpo que se entregó por completo para que nuestras heridas no fueran el final de la historia. Y cada vez que la pronuncias, estás acercándote a ese momento único, fuera del tiempo, donde el sacrificio de Cristo sigue teniendo poder. ¿Has pensado alguna vez que tus heridas pueden tocar las de Él? Que cuando te duele el cuerpo, cuando el alma se siente rota, puedes unir ese dolor al suyo, no como resignación, sino como ofrenda. Y esa unión transforma, porque lo que se une a Cristo no se pierde. Se redime, se ilumina, se hace fecundo. Muchos buscan milagros lejos del sufrimiento, pero los milagros más potentes nacen precisamente cuando el dolor se encuentra con la cruz, no como castigo, sino como lugar de transformación. Cuando tus lágrimas se mezclan con la sangre de Cristo, algo cambia, y aunque no lo veas al instante, el cielo empieza a obrar. La coronilla es ese puente. Une tu debilidad con su fortaleza, tu fragilidad con su entrega, tus limitaciones con su infinita compasión. Y es en esa unión que se gesta la verdadera sanación, porque Dios no promete quitarnos toda herida, pero sí promete que ninguna será en vano si se ofrece con amor. No tengas miedo de tus heridas, preséntalas, nómbralas, reza desde ellas, porque si las unes a las de Cristo, ellas también pueden convertirse en fuente de vida. La batalla espiritual por la salud del alma. Hay enfermedades que atacan el cuerpo, pero hay otras que penetran más hondo y en silencio corroen el alma. Y esas muchas veces no se detectan con análisis clínicos. Son las que se manifiestan en la desesperanza, en la frialdad interior, en la pérdida del sentido, en la sensación constante de vacío, incluso cuando todo parece estar bien por fuera. En esta dimensión invisible es donde se libra la verdadera batalla, una batalla espiritual que no se gana con medicamentos, sino con armas que el mundo no comprende. Y entre ellas, la coronilla es una de las más poderosas. Cuando rezas la coronilla, no solo estás pidiendo por sanación física, estás declarando con cada palabra que te colocas bajo la bandera de la misericordia, en medio de un combate interior, porque hay fuerzas que quieren apagarte desde dentro, que susurran que no vale la pena seguir, que te hacen dudar de tu fe, de tu valor, de tu lugar en el mundo. Y esas voces no se callan con lógica ni con motivación, se callan con luz. Y la misericordia de Dios es esa luz que disipa las sombras más densas. Esta batalla espiritual es real, aunque muchos la ignoren. Y cuanto más sufres, más vulnerable eres a esos ataques,
porque el dolor prolongado abre grietas por donde se cuelan pensamientos destructivos, acusaciones internas, memorias dolorosas. Por eso necesitas algo más que consuelo humano. Necesitas protección, necesitas cobertura espiritual. Y ahí es donde la coronilla se convierte en escudo, no como superstición, sino como oración consciente, confiada, repetida con la firmeza de quien sabe que no lucha solo. Santa Faustina lo entendió. Su vida no fue fácil. Luchó con enfermedades, rechazos, incomprensiones, pero también fue testigo de las tinieblas espirituales que envuelven al alma cuando se aleja de la misericordia. Por eso Jesús le entregó esta oración como antídoto, porque sabía que vendrían tiempos donde el alma estaría más enferma que el cuerpo, y que si no aprendíamos a batallar desde dentro, la oscuridad terminaría dominando. No subestimes la gravedad de lo que no se ve. El desánimo prolongado, la frialdad espiritual, la sensación de abandono, no son simples emociones. Son señales de que tu alma está en combate, y si no haces nada, si no te armas con la misericordia, te debilitarás sin darte cuenta. Rezar la coronilla en medio de esta lucha es como encender una antorcha en plena noche. No elimina la oscuridad del mundo, pero ilumina tu camino. Te recuerda que Dios sigue presente, que el enemigo no tiene la última palabra y que tu alma aún herida puede alzarse con dignidad, porque quien confía en la misericordia no pelea solo, pelea con el cielo de su lado, el secreto olvidado de las promesas de misericordia. Muchos conocen la coronilla de la divina misericordia, pero pocos han escuchado con atención lo que Jesús prometió a quienes la rezan con fe. Y es curioso, porque esas promesas no son pequeñas, no hablan solo de consuelo o paz. Hablan de protección, de defensa en la hora de la muerte, de gracia para los más endurecidos, de milagros espirituales y físicos cuando ya no hay esperanza humana. Son promesas firmes, pero silenciosas. Están ahí, reveladas a Santa Faustina, esperando ser redescubiertas por almas que realmente se atrevan a creer. Jesús dijo que a las almas que recen esta coronilla, Él les mostrará su misericordia en vida y especialmente en la hora de la muerte. Prometió que en esa hora final, Él se colocaría entre el alma y el justo juicio, como Salvador y no como juez. ¿Te das cuenta del alcance de esto? En el momento más solitario, cuando nadie puede acompañarte, ni familia, ni médico, ni amigo, Jesús promete estar ahí, no con condena, sino con compasión. Eso no es poesía, es una garantía divina para los que confían. Pero hay más. Jesús también prometió que si se reza por un enfermo en agonía, incluso si esa persona no puede orar por sí misma, Él acudirá como Redentor misericordioso, no como justo juez. Esta promesa ha sido olvidada, ignorada, pasada por alto incluso por muchos fieles. Y sin embargo ahí está, esperando ser reclamada, porque Dios no se retracta de lo que ha dicho. Lo cumple con quienes lo toman en serio. Estas promesas no se activan por rutina. No basta con recitar la coronilla como un deber. Se necesita fe viva, confianza absoluta, esperanza real y sobre todo un corazón humilde que sepa decir: no tengo méritos, pero me acojo a tu misericordia. ¿Por qué estas promesas han sido tan poco difundidas? Tal vez porque en un mundo tan racional nos cuesta aceptar que algo tan sencillo como una oración pueda tener tanto poder. Pero así actúa Dios. Esconde tesoros en lo simple, riquezas eternas en gestos humildes. Y quien descubre este secreto y lo toma en serio, ya no reza la coronilla como una costumbre, sino como un acto de fe radical. Si estás enfrentando una enfermedad, si alguien que amas está en agonía, si sientes que todo se está apagando, no te olvides de estas promesas. Son reales. Fueron dichas por Cristo y esperan ser tomadas por almas que no buscan explicaciones, sino misericordia. Porque en el momento más oscuro, esas promesas son luz. Son la certeza de que la última palabra no la tiene la muerte, ni el sufrimiento ni el miedo. La tiene la misericordia de Dios.
cuando la sanación no llega como esperamos. A veces, rezamos la coronilla de la Divina Misericordia con la esperanza de ver un cambio inmediato. Oramos por la enfermedad, por la recuperación física, por alivio rápido, y sin embargo, los días pasan y parece que nada ocurre. La sanación que buscamos no llega como la imaginamos. Y en ese momento, la fe se enfrenta a su prueba más difícil. Nos preguntamos si hemos hecho algo mal, si nuestra oración no fue suficiente, si Dios nos ha olvidado. Pero la verdad es otra. La coronilla no promete resultados inmediatos, sino transformación. La sanación real no siempre se refleja en el cuerpo primero. A veces llega al corazón, a la mente, a la manera en que enfrentamos el dolor, a la paciencia con nosotros mismos y con los demás. El tiempo de Dios no coincide con nuestra urgencia, y su manera de curar va más allá de lo visible. Incluso cuando la enfermedad persiste, el alma puede encontrar alivio profundo. La coronilla enseña que la verdadera sanación comienza en la entrega total. Cuando reconocemos que no controlamos nada y dejamos nuestras heridas en manos de Dios, se inicia un proceso que, aunque invisible, prepara el terreno para el milagro, sea físico, espiritual o emocional. Aceptar que la sanación no llega como esperamos no significa rendirse. Significa confiar. Significa entender que la coronilla trabaja en dimensiones que nuestros ojos no ven, tocando aquello que realmente necesita ser transformado. El dolor no desaparece de inmediato, pero el alma se fortalece, se purifica y se alinea con la misericordia divina, creando un espacio donde Dios puede obrar. Muchas veces, los milagros tardan en hacerse visibles porque la preparación del corazón es parte esencial del proceso. Cada repetición de «ten misericordia de nosotros y del mundo entero» es un acto de paciencia y fe que abre puertas invisibles. Dios escucha incluso cuando el resultado externo no se manifiesta de inmediato, y la coronilla se convierte en el canal que sostiene esa esperanza. Si estás esperando la cura perfecta y visible, mantente firme. Lo que parece demora no es abandono. Es la obra de un Dios que actúa con sabiduría infinita y que prepara algo mayor, más profundo, más duradero. La sanación puede no ser la que imaginamos, pero siempre es la que necesitamos. La oración que transforma el sufrimiento en milagro. La coronilla de la Divina Misericordia no es solo una oración, es un encuentro directo con la compasión de Dios, una conversación que puede transformar lo que parecía imposible. Cuando se reza con fe verdadera, incluso el sufrimiento más profundo deja de ser solo un peso y se convierte en un vehículo de gracia. Cada palabra repetida con sinceridad se convierte en semilla que puede germinar en milagro, aunque aún no lo veas con tus ojos. El dolor deja de ser un enemigo y se convierte en puente. La enfermedad deja de ser un obstáculo y se convierte en espacio sagrado donde el alma aprende, se fortalece y se acerca al Creador. Las lágrimas que derramas, los momentos de angustia, los miedos más profundos, todo puede ser ofrecido como un acto de entrega que activa la misericordia. Es ahí donde la oración revela su poder. No solo cambia la circunstancia, sino que transforma quien ora. No importa si la sanación física tarda en llegar, lo que importa es que tu corazón, tu espíritu y tu fe se renuevan. Cada recitación de la coronilla abre la puerta a la intervención divina, prepara el alma para recibir la gracia y demuestra que ningún sufrimiento es desperdiciado cuando se entrega con humildad. Lo invisible se vuelve fuerza, lo oculto se convierte en luz, y lo que parecía imposible se transforma en testimonio de vida. Esta oración tiene el poder de convertir la debilidad en fortaleza, la desesperanza en confianza, la oscuridad en luz. Cuando la practicas con constancia y corazón abierto, incluso lo que parecía solo dolor se convierte en milagro y cada herida se transforma en historia de misericordia y redención. Aquí termina tu guía sobre cómo la coronilla de la Divina Misericordia puede transformar el sufrimiento en milagro. Cada palabra que pronuncies es un paso hacia la paz, hacia la sanación
y hacia un encuentro profundo con la misericordia infinita de Dios.